Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de estar aquí y gracias por la introducción. Efectivamente, yo les voy a dar esta charla sobre cómo la alimentación nos puede ayudar con algunos problemas gastrointestinales y las estereotipías. Vamos a principalmente conversar sobre estereotipías y luego lo voy a relacionar con la parte de lo que sería úlceras y cólicos para que sepan más o menos cuál es el flujo que vamos a tener. Entonces, bueno, lo primero que yo quiero que quede muy claro y que también yo creo que ayer se conversó bastante en las presentaciones es que va a haber una relación entre lo que sucede en el cerebro y lo que sucede en los intestinos. Es una relación bidireccional, entonces el cerebro se comunica con los intestinos y los intestinos con el cerebro. Y bueno, yo lo que vengo es a intentar convencerlos de que efectivamente esto es así. Y esto es muy importante precisamente porque contribuye bastante a lo que es el desarrollo de estereotipías y otras conductas. Entonces, por eso es que les traigo esta información. Y como les estaba diciendo, bueno, el cerebro y el tracto gastrointestinal tienen una relación bidireccional, se comunican uno con el otro. Hay una relación fuerte entre lo que es la microbiota intestinal y la salud de un individuo. Ya eso lo hemos visto incluso, bueno, con humanos, ¿verdad? Hay muchas investigaciones que dicen que si la microbiota está alterada, hay más predisposición a algunas enfermedades. Y bueno, esta comunicación tiene varias rutas por el sistema nervioso, el endocrino y el inmune que van a trabajar juntos. Y bueno, se sabe que gran parte de esta comunicación es gracias a lo que sería la microbiota. Y bueno, ¿qué es la microbiota? Nada más para repasar. Son los hongos, los parásitos, protozoarios, arqueas, virus y bacterias que están a lo largo del tracto gastrointestinal de cualquier organismo, ¿verdad? Es como una huella digital porque todos lo vamos a tener diferente. Son componentes esenciales de la nutrición y la respuesta inmune. Si tenemos una población balanceada de microbiota, lo más probable es que se digiera mejor y que tengamos mejor defensa inmune en el cuerpo, que tengamos un animal más sano, van a promover lo que sería la digestión, la absorción de nutrientes, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son tan importantes para brindar energía, y lo que sería también la salud inmunológica. Y bueno, nos ayudan también fermentando el material de los forrajes a ácidos grasos de cadena corta, como acetato, propionato y butirato, en lo que sería el ciego. Y como les estaba diciendo ahorita, la alteración de esta microbiota puede producir alteración de los patrones de fermentación, o sea, tal vez que se produzca más gas en algunas ocasiones, y esto puede también ocasionar desórdenes metabólicos, como lo que sería todo lo que acaba de hablar, ¿verdad? La doctora Elena, de los cólicos, la laminitis, eh, principalmente. Y bueno, como les estaba diciendo ahorita, en humanos y también, bueno, ya en bastantes especies animales se ha visto que tiene que ver con desórdenes cardiovasculares, síndrome de intestino irritable, diabetes, artritis, depresión, cáncer. Se ha visto que personas que tienen esos padecimientos tienen una microbiota que está alterada. Y bueno, en los caballos también se ha empezado a tener más evidencia recientemente de que la microbiota alterada tiene una relación con lo que serían los cólicos, la laminitis y las estereotipias, que es las que vamos a ver ahorita. Bueno, hay muchos factores que afectan a la microbiota y que van a tener que ver en esto, pero las que nos interesan en esta ocasión, ¿verdad? Va a ser la nutrición y los estresores. Ya van a ver cómo se relaciona una con la otra. Entonces, bueno, en mi proceso de convencerlos de que precisamente hay una relación, hay muchas estrategias y muchas teorías de cómo es que la microbiota se comunica con el cerebro, pero aquí les traigo varias de las que me parecieron más interesantes. La primera es que se ha visto que la microbiota tiene la capacidad de regular lo que son los neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina y la dopamina. Eh, por ejemplo, se ha visto que algunas bacterias demuestran incrementar el triptofano y el triptofano está involucrado en lo que sería la síntesis de la serotonina. Acá también les traigo
algo interesante que a mí me llamó la atención hace poco, que nunca lo había escuchado. La serotonina no se descubrió por primera vez en el cerebro, se descubrió por primera vez en los intestinos y la gran mayoría de serotonina que está en el organismo está en los intestinos. Y primero lo que se descubrió que hacía la serotonina era que ayudaba con lo que era la movilidad intestinal. Luego la encontraron en lo que sería el cerebro y se vio que era la misma sustancia que habían encontrado en los intestinos y ahí ya, bueno, se descubrió toda la relación que hay, ¿verdad? En, en el rol de la serotonina en el comportamiento y en el funcionamiento cerebral. Otra manera en que se comunican es mediante metabolitos microbiales. Se sabe que los ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, el butirato y el propionato, tienen propiedades neuroactivas. Por eso es que, por ejemplo, si estamos alimentando almidones y hay una mayor proporción de producción de propionato, podríamos tener un animal que sea más reactivo, por ejemplo. Otra manera sería lo que se llaman neurometabolitos microbiales. Las bacterias tienen la capacidad de generar directamente neurotransmisores y neuromoduladores. Y aquí les traigo algunos ejemplos. Como les decía ahorita, ¿verdad? La serotonina, por ejemplo, la pueden producir bacterias como Enterococcus y E. coli. Va a influenciar lo que sería el estado de ánimo, el sueño, el apetito, que esta es muy importante, ¿verdad? En caballos, la motilidad intestinal y bueno, lo que les decía ahorita, que más del 90% de la serotonina de un organismo está en lo que sería los intestinos, a mí me parece sumamente interesante. Luego también está el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, que lo producen las bacterias como los lactobacillus y el bifidobacterio y es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central, reduce lo que sería la excitabilidad neuronal y la ansiedad. Y en el intestino, este neurotransmisor modula la motilidad intestinal y la respuesta inmune. La dopamina la pueden fabricar bacterias, producir bacterias como la E. coli y el Bacillus, y esta tiene también un rol en lo que sería el mecanismo de recompensa, de motivación, el control motor, y también tiene que ver en la motilidad intestinal. Y lo que sería la triptamina, la produce la bacteria Clostridium sporogenes, perdón, y va a influir en los receptores de serotonina y la motilidad intestinal y va a desempeñar un papel en la regulación de la neurotransmisión entre el intestino y el cerebro. Pueden ver que la mayoría de estos tienen tanto un rol en comportamiento como un rol en los intestinos, ¿verdad? Suelen ayudar con lo que sería motilidad. Ok, ahora, todo eso se los estaba diciendo porque, sí, como les decía ahora, se ha visto que hay una relación entre lo que sería la microbiota alterada y los comportamientos estereotípicos. Entonces, quería como darles primero un poco de contexto con respecto a todo eso. Ahora, ¿qué es un comportamiento estereotípico? Es un comportamiento repetitivo e invariable sin un objetivo o una función obvia. Este era como la definición que se le dio hace algunos años eh, a qué es un comportamiento estereotípico. También se les llama vicios de cuadra, pero recientemente se ha ido más como a llamarse comportamientos estereotípicos, es más adecuado. Eh, y bueno. Este concepto ahorita está ya un poquito cambiado. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos comportamientos sí tienen un objetivo o sí tienen una función que no es tan aparente para el humano, pero para el caballo sí. ¿Y cuál es? Adaptarse a un ambiente que tiene algún componente estresante para el caballo. Efectivamente, a veces no es para nada obvio para uno qué podría estar estresando el caballo, porque ellos perciben el mundo totalmente de una manera diferente, ¿verdad? Las principales que vemos en caballo sería la aerofagia, que también le llaman tragar aire. Ya les voy a enseñar unos videos de eso. Esa es en la que nos vamos a enfocar principalmente ahorita en la charla. Está también lo que le llaman el baile del oso, que es cuando el caballo se balancea de izquierda a derecha, normalmente estando en cuadra. Y lo que sería la caminata por la cuadra, que también sucede cuando están estabulados los caballos, y es cuando el animal da círculos por la cuadra, círculos cerrados. Eh, También, bueno, quería comentarles que esto
es algo que sucede en muchísimas especies. Es algo que vemos bastante en carnívoros. En carnívoros, por ejemplo, lo vemos como la caminata. Eh, ¿Qué es lo que sucede? A veces pasa que cuando uno va a un zoológico a visitarlos y hay carnívoros en sus recintos, uno los ve como dando vueltas de un lado para otro en su recinto. Eso es la caminata. Esa es una estereotipía que se presenta en carnívoros. Sin embargo, en ungulados, los comportamientos orales, como los que sería la aerofagia o el enrollar la lengua eh, o el morder madera, son los que se presentan principalmente en ungulados, o sea, en caballos. Pero para que sepan que eso se presenta en muchas otras especies, no es algo único de los caballos o de los equinos. Entonces, bueno, en caballos es un problema, ¿verdad? Esto se presenta en muchísimos animales a nivel mundial y bueno, es una enfermedad, se le llama una enfermedad eh, asociada asociada a la domesticación. Se observa principalmente en caballos domésticos o caballos que son ferales, pero que ahora los tenemos captivos. Entonces, en animales en vida libre no se observan, no es normal. Y bueno, antes se creía que eran el resultado simplemente de que el animal estaba aburrido y entonces por eso empezaba, por ejemplo, a hacer la aerofagia y a tragar aire. Eh, Recientemente, como les decía ahorita, se comprobó que no, que tiene muchísimo más trasfondo que eso es también lo que vamos a estar conversando ahorita. Entonces, bueno, como les decía ahorita, hay estereotipias locomotoras, como lo que son la del baile del oso y la caminata en la cuadra y las orales. Pero las orales son como las que más nos van a interesar nutricionalmente. Las locomotoras tienen más un componente social. Digamos, si yo no estoy dejando que mi caballo vea a otros caballos, probablemente se me desarrollen más las locomotoras. La parte nutricional tiene que ver más con las orales. Entonces, en esas es en los que nos vamos a enfocar. Y bueno, ahorita les voy a hablar de nuevo de la aerofagia, les tengo unos videos. También está lo que sería enrollar la lengua, que esto lo he visto mucho en vacas. No sé si les ha tocado ver la vaca sacando la lengua y enrollándola. Eso es un tipo de estereotipía. Y bueno, aquí también les tengo el morder madera, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha, ¿verdad? Ese animal se está comiendo bastante parte de su puerta. Pero aquí esto lo tengo con un signo de pregunta porque puede ser una estereotipía o no. Puede ser más bien un signo de lo que le llaman pica, que podría ser que el animal no esté recibiendo suficiente fibra. Entonces, por eso está empezando a comer madera para satisfacer ese requerimiento de fibra que le está haciendo falta. Entonces hay que valorar, ¿será una estereotipía o será más bien un problema nutricional que yo puedo corregir simplemente brindándole más fibra al animal? Y bueno, respecto a la aerofagia, esta también es en la estereotipía en la que me he enfocado yo más durante mis estudios. Y bueno, se ha visto que los animales duran hasta un 27% del tiempo del día en promedio realizándolo. He visto animales que pueden pasar tal vez un 70% de su día realizándolo. Esta yegua que está aquí en el centro era impresionante lo que lo podía hacer. Y bueno, está relacionada con problemas gastrointestinales, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero les quería explicar cómo es que se ve el comportamiento. Entonces, ya les voy a reproducir los videos, pero uno lo que ve es que el animal apoya los dientes en una superficie, arquea el cuello y hace un sonido. Eh, Suena como un gruñidito, digamos. Y bueno, aquí les tengo unos videos para que puedan ver. Se ve que el caballo apoya los dientes y como que jala y hace ese sonido. Aquí pueden ver también cómo se hace lo de que se arquea el cuello y aquí hay una vista más frontal. Pueden ver que este animal aquí tiene un collar antiaerofagia puesto. Aquí se ve arriba por las orejas e igualmente lo está haciendo sin ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué queremos evitar este tipo de comportamientos? Bueno, hay un montón de razones. Una, y no necesariamente siempre es cierta,
es porque nos podría indicar que hay algún tipo de deficiencia en bienestar animal de nuestro caballo. Digamos que hay algo que podría estar estresándolo, pero esto no siempre es verdad. He visto muchos animales que tienen las condiciones que uno diría es perfecto todo lo que están haciendo e igual lo desarrollan. Entonces también parece haber un componente genético respecto a esto, un componente genético importante. Entonces para que sepan que a veces, la mayoría de las veces sí, pero a veces no tiene que ver en realidad con un evento estresante. Luego, también está el desgaste excesivo de los incisivos superiores. Aquí pueden ver eso en la foto, ¿verdad? Y por culpa de eso hay una mayor dificultad para pastorear y una pérdida de condición corporal. Empezamos a verlos más delgaditos. También los músculos del cuello se pueden volver hipertróficos y dolorosos por eso de que el animal arquea el cuello, pueden empezarles a doler. Y de hecho es interesante, si uno llega a una finca y hay un grupo de caballos y a uno le dicen, uno de esos tiene una estereotipía y uno se pone a buscar cuál es, bueno, ¿qué hace uno? Revisa dientes y normalmente se encuentra esto con los incisivos así y ve también los músculos del cuello, normalmente los tienen más grandes y se puede ver fácil por eso. También, bueno, está relacionado a una mayor incidencia de úlceras estomacales y definido como un factor de riesgo para lo que sería el cólico. Esto ya lo vamos a conversar más. Ah, bueno, y otra cosa que no está aquí escrita, pero es importante, pueden ver la superficie, ¿verdad? En la foto de arriba está toda rota, está cerca. Hay gente que prefiere no tener estos animales en sus fincas precisamente porque rompen las instalaciones. Entonces, para algunas personas también es importante el componente monetario en este sentido de que tienen que estar reponiendo más a menudo las instalaciones. Eh, ok, entonces va a haber una relación directa entre lo que sería la dieta y el comportamiento. Una nutrición equilibrada normalmente, el resultado va a ser un bienestar mental y físico. Y bueno, algunos desbalances alimenticios pueden provocar hiperactividad, ansiedad o comportamientos estereotípicos. Y ahorita vamos a estar conversando bastante sobre lo que sería el almidón. Los almidones tienen, podríamos decir que la culpa en muchas ocasiones de lo que serían estas tres, de la hiperactividad, la ansiedad y los comportamientos estereotípicos. Entonces, van a haber varios componentes que son los que van a afectar el comportamiento equino y bueno, también lo que sería la salud en cuanto a úlceras o cólicos y las estereotipías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos factores importantes como las prácticas de alimentación, las deficiencias de contenido nutricional de la dieta y lo que sería el eje cerebro-tracto gastrointestinal, que es lo que les estaba hablando al puro inicio de la charla. Perdón, aquí me voy a devolver. Respecto a las prácticas de alimentación, aquí hay varias cosas y ya las vamos a conversar, pero uno podría casi que resumirlo en que tenemos que evitar periodos de ayuno en el animal. Y bueno, en lo del contenido de la dieta, aquí también podríamos resumirlo en que mucho es el papel del almidón y ya vamos a conversar de todo eso. Entonces, esto yo sé que ya lo vieron bastante en las charlas de ayer, entonces es nada más como para recapitular un poquito, pero les voy a presentar dos panoramas. ¿Qué es lo que pasa cuando un caballo digiere normalmente una dieta, cuando no tenemos exceso de almidón? ¿Y qué es lo que pasa cuando sí lo tenemos? Entonces, ¿qué pasa si la dieta está perfecta? La cantidad de almidón es la ideal. Bueno, tenemos la ingestión, en donde sucede en la boca, ¿verdad? Está el papel de los dientes y de la saliva, se produce la masticación y la saliva tiene un papel importantísimo, porque la saliva en el caballo ocurre principalmente cuando el animal está masticando algo, ¿verdad? Cuando está comiendo. En el resto del día casi no se produce saliva a menos de que el animal esté consumiendo algo. Y esta saliva es rica en bicarbonato. Entonces, esto va a ayudar a que se alcalinice del medio, digamos, se vuelva más básico. Y el animal cuando traga esa saliva llega al estómago y entonces ayuda a basificar ese estómago que deje de estar tan ácido. Y bueno, entonces la saliva súper importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Intentar provocar que el animal mastique. Eso es lo que queremos. Pero a veces cuesta un poco, ¿verdad? ¿Y cómo es que hacemos para que el animal mastique? Le proveemos forrajes o ya sea frescos o heno.
pero el concentrado no necesariamente produce la misma cantidad de masticación, es menos la que se da cuando consumen concentrado. Aquí ya para que sepan eso. Y también después está lo que sería la digestión gástrica, que, bueno, ocurre en el estómago. Aquí es donde sucede lo que sería la digestión de las proteínas principalmente. Y bueno, hay un ambiente ácido, ya les decía, la saliva si llega ahí ayuda a que ese medio deje de estar tan ácido o más ácido de lo que debería. Luego está una digestión enzimática en el intestino delgado. Aquí se da la absorción del almidón, las azúcares, grasas y proteínas. Pero digamos, ese almidón, si es demasiado, sigue recto. Eso es lo que queremos evitar. Y luego ocurre una fermentación en el ciego y en el colon, que es gracias a la microbiota que les estaba diciendo ahorita, se producen los ácidos grasos volátiles. Y bueno, también ocurre absorción de agua en el colon descendente y ahí ocurre reabsorción de agua y minerales. Ahora, ¿qué pasa si hay demasiado almidón? Si es una dieta que está muy cargada de concentrados. Bueno, en el estómago vamos a tener una mayor secreción de ácido clorhídrico. El concentrado suele tener ese efecto. También hay menos producción de saliva, por lo que les decía ahorita, los concentrados, el animal se los come muy fácil, no requiere masticar tanto, entonces produce menos saliva que si le estuviéramos dando heno o pasto. Y esto lo que produce es que haya un pH más bajo en el estómago y bueno, eso podría eventualmente causar lo que son las úlceras gástricas. En el intestino delgado hay una capacidad limitada para digerir almidón. Eso ahorita vamos a conversar, lo de las cantidades que se debería dar de almidón. Entonces, si se nos pasa la cantidad de lo que estamos dando, si damos más de lo que debería ser, el almidón pasa sin digerirse a lo que sería el ciego y el colon, y ahí es donde empieza el problema. Eh, en el ciego y el colon es donde ocurre la fermentación rápida de este almidón. Ese almidón no debería estar llegando ahí en cantidades altas. Entonces, lo que sucede es que las bacterias reaccionan mal, por decirlo así, al respecto. Se produce una disbiosis, hay más bacterias de las que no debería haber y menos de las que sí debería de haber. Hay muerte de bacterias celulolíticas, perdón, proliferación de lactobacilos, hay más ácido y podría ser que se dé eh, mayor predisposición a cólico. Y bueno, la microbiota tiene un cambio abrupto de la flora intestinal, se altera la producción de ácidos grasos de cadena corta, se produce inflamación y en cuanto a conducta, también podríamos tener una molestia digestiva crónica y esto nos puede llevar a la formación de estereotipías, como lo que sería la aerofagia. También para que tengan en cuenta, a la aerofagia se le llama también tragar aire o como dice aquí, creep biting. También puede llevar a agresividad o estrés porque hay un dolor, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal que le está molestando al animal. Entonces, bueno, ya hemos visto a lo largo de la charla que probablemente hay una relación entre la dieta y el comportamiento. Como yo les estaba diciendo ahorita, los almidones que no se digirieron llegan a lo que sería el ciego y el colon y ya se ha visto que hay un aumento en lo que sería la ansiedad y la agresión y se cree que eso es porque hay ese tipo de incomodidad o dolor por la acidez. También, bueno, los caballos han evolucionado para comer dietas altas en fibra continuamente. Esto, al menos en inglés, le llaman alimentación por goteo. ¿Qué significa eso? Que el animal está como, el caballo está diseñado para comer de a poquitos todo el día. Él tiene un estómago pequeñito, entonces él necesita que estén llegando cantidades, pero pequeñas de alimento a lo largo de todo el día. Y estos animales se ha visto que comen hasta 18 horas del día, ¿verdad? Están pastoreando. Lo ideal sería que uno intente mantener estas mismas condiciones en las que ellos evolucionaron, que puedan seguir comiendo forraje constantemente y de a poquitos durante todo el día. La mayoría de los almidones deberían ser digeridos en el intestino delgado. Si nosotros igual pensamos en cómo evolucionó el caballo, ellos evolucionaron, bueno, con consumiendo esos poquitos de almidones, ¿verdad? Perdón, de forrajes durante el día. Y
y pastoreando, principalmente comían solo fibra. Lo común, ¿verdad?, es que un caballo no lo viéramos consumiendo almidones mientras estaba en su evolución. Entonces, efectivamente, están como diseñados solo para comer forraje. Cuando llegamos y les damos almidones, se producen esas disbiosis en la microbiota que nos lleva a otros problemas. Eh, y bueno, ya se ha visto que un efecto en la población microbial puede producir cambios en comportamiento. Y bueno, hay varias investigaciones en que ya se ha visto que, que las estereotipias pueden estar relacionadas con problemas gastrointestinales y esto principalmente ocurre por una restricción alimentaria, por ayunos muy prolongados o por horarios muy rígidos. Aquí me refiero a que, por ejemplo, les pusimos una paca de heno en la mañana, se la comieron rapidísimo y digamos que ya para el resto del día no tenían nada, entonces ayunaron por mucho rato y bueno, en general, falta de acceso a lo que serían forrajes. Y se ha visto por parte de todos estos investigadores que están acá que la irritación gástrica puede ser un factor que puede conducir a la aerofagia. Ya se sabe que ese dolor que se produce, digamos, por acidez en el tracto gastrointestinal puede ser que lo conduzca a la aerofagia. Y hay varias razones para poder tener esta teoría. Como yo les decía ahorita, ¿verdad? La saliva en los caballos principalmente se produce cuando el animal está masticando algo, pero se ha visto que durante la aerofagia los caballos también producen saliva y que esta saliva se parece mucho a en pH a la que se produce durante la masticación. Entonces, lo que se cree es que el animal a través de la aerofagia está intentando imitar lo que sería la masticación. Entonces, él produce saliva, esa saliva por la orofagia llega al estómago, el estómago se basifica un poquito, ese malestar, digamos, por la acidez se disminuye y el animal se condiciona, digamos, como que se autoentrena a seguirlo haciendo porque sintió un tipo de alivio al realizar lo que sería la aerofagia. Y bueno, podría ser un intento de amortiguar el estómago para contrarrestar lo que sería el dolor gástrico o la acidosis del intestino posterior. También se ha visto que la aerofagia está asociada con un pH gástrico basal y postalimentación un poco más bajo. Estos estudios tienen algunos estudios que efectivamente respaldan esto y otros estudios que dicen lo contrario. Entonces hay que tener cuidado porque todavía no está así como 100% establecido. Pero, por ejemplo, hay estudios que indican que los antiácidos orales redujeron la frecuencia de la aerofagia. Hay estudios que demuestran lo contrario. Eh, y bueno, que la salivación ha sido estimulada por la aerofagia, eso también ya se ha visto. Y bueno, que puede ser un intento de aliviar la acidez gástrica a través de la producción de la saliva. Ok, también, bueno, aquí hay un asunto de qué fue primero, el huevo o la gallina. En este caso, no sabemos, todavía no se sabe qué fue primero. Si fue primero el disconfort intestinal, digamos, o por ejemplo las úlceras gástricas, y eso causó que al animal empezara a desarrollar la aerofagia, o al revés, primero ocurrió la aerofagia y eso produjo cambios en el tracto gastrointestinal, que eso eh, hizo que ocurriera el disconfort intestinal, ¿verdad? Las molestias. Entonces, todavía no estamos seguros cuál ocurrió primero, si la molestia o la estereotipía. Esto todavía se está viendo. También acá yo les traigo un resultado de lo que fue mi tesis de maestría. Aquí queríamos ver las diferencias en microbiota en lo que eran caballos que sí tenían, que sí manifestaban comportamientos de aerofagia y caballos que no. Y lo que vimos es que sí habían diferencias significativas entre el tipo de microbiota que tenían estos caballos. Habían diferencias. Entonces, queríamos saber, ¿verdad?, cuáles eran las diferencias. Seguimos los análisis y nos dimos cuenta que estos que están en rojo son los caballos que sí presentaban aerofagia. Ellos tenían presencia de microbiota más patogénica que los que no presentaban aerofagia, que son aquí los verdes. Y bueno, nos llamó bastante la atención que la bacteria que se presentaba en muchas ocasiones eran de los Campylobacter. En humanos, el Campylobacter puede llevar a lo que serían úlceras gástricas. En caballos todavía no hay
tanta evidencia de qué hace el Campylobacter, pero me pareció un resultado interesante para compartir con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Es distinta la microbiota y se presentan más bacterias patogénicas, aunque todavía no está claro qué papel tienen en los caballos. Vamos a tener algunos factores de riesgo para que se nos presenten lo que serían las estereotipías. Entonces, por ejemplo, bajos niveles de interacción social, animales que no tienen la posibilidad de ver a otro caballo o incluso, por ejemplo, a otro equino. Podría ser que tengamos a un caballo y un burro y eso muy probablemente ya sea suficiente, pero intentar no tener animales que estén totalmente aislados. También, si tenemos animales que están casi que todo el día en estabulado, también es un factor de riesgo alto. Por lo menos en mi país me ha tocado, en Costa Rica, me ha tocado ver varias veces que construyen lo que serían los establos con paredes hasta arriba de concreto, entonces el animal del todo no puede ver para afuera. Ese tipo de cosas deberíamos intentar evitarlas. Y ojalá que las cuadras puedan tener rejas para que ellos puedan ver a sus animales vecinos o que puedan ver por lo menos para afuera. Eso se ha visto que ayuda a evitar las estereotipías. También se ha visto que muy poco tiempo en pastoreo es uno de los factores más importantes que hace que estos comportamientos se desarrollen. El forraje es sumamente importante, como les he venido diciendo en toda la charla. E igual dietas altas en concentrado, pero que brindan poco forraje, es otro factor de riesgo. También, bueno, como les decía ahora, a veces tenemos todo perfecto para ese animal, pero igual se desarrollan, hay evidencia de factores genéticos, entonces podría ser efectivamente ese caso, que tengamos todo perfecto y el animal igual lo desarrolle. En animales de deporte también se ha visto mayor prevalencia de estereotipías por el estrés relacionado con el deporte, del transporte, del día de la competencia, del ejercicio, de las dietas altas en concentrado, todo ese tipo de estrés que puede llevar, ¿verdad?, el deporte. Y también lo que sería un destete estresante podría causar que se desarrollen. Normalmente uno intenta recomendar lo que sería un destete progresivo y ojalá que los potros se desteten en grupos. Esto ayuda bastante a que no se desarrollen más adelante. Ok, ahora yo les estaba diciendo al inicio de la charla que las estereotipías, las úlceras y los cólicos se manejan similares. Entonces, en cuanto a manejo dietético, eso es lo que les traigo ahorita, pero para que sepan que vamos a hablar como de las tres en conjunto, porque en realidad se manejan como igual para evitarlas. Entonces, bueno, la primera va a ser lo que sería el impacto de las prácticas de la alimentación. Los horarios de alimentación inconsistentes o el acceso restringido al forraje eh, son sumamente importantes. Es importante evitarlos, es a lo que me refiero. Necesitamos tener, ok, un horario de alimentación constante. Entonces, mi caballo sabe que él va a recibir, no sé, un poco de heno y un poco de concentrado en la mañana, otro poquito en la tarde y otro poquito en la noche. Eso ayuda a que el animal no pase por periodos prolongados de ayuno y, bueno, que no se produzca todo esto de la acidez del tracto gastrointestinal. También animales que tal vez no reciban suficiente fibra, hay que intentar, ¿verdad?, dar forrajes y en algunas ocasiones es conveniente que además del pasto verde que ellos tienen, el pasto fresco, les demos heno, porque el heno hace que el animal todavía produzca más saliva, que tenga que masticar más. Eso también podría ayudar. Y bueno, evitar periodos de ayuno prolongado. También otra estrategia que nos puede servir bastante es el uso de comederos dispensadores lentos. Aquí les traigo una foto de un ejemplo de cómo se ve uno. Esto nos puede ayudar en muchísimas cosas. Uno, porque incrementa el tiempo de consumo del animal. El animal va a durar muchísimo más tiempo en sacar ese forraje de ahí. Entonces pasa más tiempo entretenido, pasa más tiempo masticando, el heno le dura más, no tiene tal vez el chance de comérselo todo de un solo. Entonces, eso nos sirve bastante para evitar lo que sería, bueno, úlceras también y los comportamientos estereotípicos. Y bueno, algunas prácticas de lo que sería manejo nutricional. Una dieta balanceada alta en fibra es lo que queremos, un forraje de buena calidad, ya sea, como les decía, pasto verde
o heno, y a veces en algunas ocasiones es bueno ambas, como la base. Hay que dar un 1,5 o un 2% del peso corporal del caballo en forraje, eso sería lo ideal. Y bueno, lo que son alimentos bajos en almidón y azúcar, eso es lo que intentamos dar. Intentamos reducir granos y concentrados ricos en carbohidratos. De esto que les voy a decir no hay tanta evidencia, pero aquí les dejo la idea. Lo que son probióticos y prebióticos podría ser que ayuden, pero esto todavía está investigándose. Igualmente lo que son los suplementos de magnesio o triptofano, aquí se los tengo igual con un signo de pregunta porque es algo que todavía está en investigación, pero para que lo sepan que es un potencial a futuro, ¿verdad? De algo que podríamos usar para manejar lo que sería estrés o ansiedad en caballos. Eh, y bueno, lo que sería el acceso a pasto. En el panorama ideal, uno debería tener a un caballo 24 horas, 7 días a la semana en un potrero pastando, lo cual yo sé que no es necesariamente lo más fácil, pero si pudiéramos tener al animal por lo menos unas 8 horas del día en pastoreo, sería excelente. Digamos, con eso ayudamos muchísimo a prevenir todo este montón de problemas. Respecto al almidón, algunas recomendaciones generales. Queremos que la cantidad diaria máxima sean más o menos 2 gramos de almidón por kilogramo de peso corporal al día. Y ojalá que esta cantidad se divida en por lo menos 2 raciones al día. Lo ideal serían tres, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, pero esto es complicado, ¿verdad? Entonces, lo ideal, ojalá por lo menos dos, una en la mañana y una en la tarde-noche de raciones. Y bueno, hay varias razones para limitar el almidón. Ya vimos que produce una alteración del equilibrio microbiano en el intestino grueso, produce fermentación excesiva, acumulación de ácido láctico, problemas digestivos, podría llevar a lo que son cólicos, a la laminitis y también tiene otro problema. El almidón va a producir picos de glucosa y de insulina. Entonces, esto podría llevar a que el animal sea más reactivo y tenga más excitabilidad y podría hacer que se estrese un poco más. Y esto podría hacer que eso nos lleve a que se desarrollen comportamientos estereotípicos. Algunas alternativas a lo que son las dietas altas en almidón, hay caballos en que obligatoriamente tenemos que brindarles algo altamente energético por la carga de ejercicio que tienen, ¿verdad? No podemos solamente darles forraje, que sería lo ideal, pero a veces simplemente no alcanza. Entonces, hay algunas alternativas que podemos usarlas para acompañar el concentrado. Entonces, no darles, digamos, si les íbamos a dar el 100% concentrado, ahora les damos de la parte. Perdón, aquí voy a acomodar ideas un momentito. Eh, si les íbamos a dar, no sé, 1 kilo de concentrado, ahora en vez de darles 1 kilo de concentrado, les doy medio kilo de concentrado y tal vez medio kilo de alguna otra opción. Entonces así disminuyo la carga de almidones, pero igualmente le llego a la cantidad energética que necesito llegarle. Entonces, por ejemplo, lo que sería pulpa de remolacha, que esa la he visto bastante aquí en Estados Unidos, o la pulpa de cítricos, que esa se usa bastante también en Costa Rica. Esas son opciones que podemos usar y que igual son energéticas, pero la fuente de los azúcares no es el almidón. Entonces, eso nos ayuda bastante. También lo que sería la alfalfa, que es un forraje de excelente calidad y que igualmente es alto en calcio. Entonces eso nos puede ayudar con la parte de incrementar el pH del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Basificarlo un poquito. Y lo que sería usar aceites vegetales como fuente de energía. Entonces, incluir tal vez un poquito de aceite vegetal como aceite de soya, por ejemplo. Eso nos podría también ayudar. Y bueno, algunas recomendaciones para prevenir este tipo de comportamientos y también para mejorar la salud del tracto gastrointestinal. Esto ya sé que se los he dicho demasiado, pero tanto tiempo en potrero como sea posible, el mayor tiempo de pastoreo posible, oportunidad de interacción social. Ojalá que si pueden salir a potrero, que salgan con otro animal. Si salen solitos, igualmente podría ser un poco estresante para el animal. Entonces, lo ideal es que salgan ya sea con otro caballo o con otro tipo de equino, digamos, podría ser una mula o un burro, con el que se lleven bien. También, bueno, un destete de bajo estrés, maximizar el forraje.
aquí horizontes visuales, que era lo que yo les comentaba ahora de los establos, que tengan la capacidad de ver para afuera, que en vez de ser un bloque de cemento del piso al techo, que sean rejas, ojalá. Y bueno, lo que serían juguetes y enriquecimiento, como este que se ve aquí arriba, que el animal lo está chupando, esos a veces podrían producir que el animal igual produzca un poco de saliva. Entonces hay cierto potencial de que igualmente estén ayudando, aunque sea un poquito, a que se basifique ese estómago, e igual les brinda tiempo como para entretenerse, ¿verdad? Les proporciona enriquecimiento y tiempo para hacer otra cosa. Luego aquí les traigo un experimento que se hizo, ¿verdad? Para probar qué diferencia había entre los forrajes y los concentrados en cuanto a comportamiento. Y bueno, estos investigadores lo que hicieron fue que tomaron, bueno, caballos y dos dietas, pero las dietas tenían distinto contenido nutricional, pero la misma cantidad de energía. Entonces, en una les estaban dando una dieta que tenía más almidones, tenía avena, maíz y soya, y en la otra era solamente forraje, pero como les digo, tenían la misma energía. En la que tenía más almidones, vieron que los caballos eran más reactivos, que los caballos tenían, en la que tenía más almidones, mayor ritmo cardíaco, más reactividad, también que eran menos predecibles, que costaba un poquito más su manejo, era más difícil de manejar a los caballos y se observaron también más tensos, más nerviosos e inseguros. Y se vio que este grupo era como más inestable emocionalmente que los caballos que solo estaban consumiendo forraje. E igual es importante mencionar que en este estudio la cantidad de almidón que se les estaba brindando a estos caballos es menor a lo que normalmente uno les da en finca, por ejemplo, en condiciones de no investigación, digamos. Entonces vean que igual es un factor importante. Y bueno, algunas sugerencias, ya aquí ya vamos cerca de terminar, es para animales que ya tienen el comportamiento. Entonces, aquí hay varias soluciones que es como ponerle una curita al problema, pero no lo resolvimos. Esas a mí no me gustan mucho, pero igualmente aquí se las voy a mencionar. Entonces, uno, lo ideal que empieza a hacer cuando ya el animal lo tiene, bueno, empieza a aumentar el tiempo en potrero, aumentar interacción social y aumentar la cantidad de forraje. Igual hay otros métodos, por ejemplo, los collares antiaerofagia, los bozales, que es como estos que están aquí en las fotos, las barras antibamboleo, todas esas hay mucha gente que las utiliza, que las recomienda, pero yo lo que he visto en campo es que el animal aprende igual a hacer el comportamiento aunque tenga esto puesto y más bien podemos tener el efecto contrario, le estamos haciendo le estamos provocando más estrés al animal al ponerle estas cosas en algunas ocasiones. Yo llegaría a estos métodos si ya el animal se está haciendo algún tipo de daño físico grave, por ejemplo, lo del desgaste excesivo de los dientes, ahí tal vez sería necesario llegar a uno de estos métodos. Y bueno, esta prevención física no va a abordar la causa subyacente y puede reducir aún más el bienestar equino. Ese es el problema con este tipo de métodos. Y bueno, ya para concluir, en total la charla, ¿verdad? Es importante brindar una dieta controlada también en la parte de comportamiento, porque nos puede ayudar a reducir la excitabilidad en los animales, ¿verdad? Animales que tal vez son de difícil control, podemos mejorarlo dándoles dietas bajas en carbohidratos. Igualmente, tenemos que intentar promover comportamientos naturales de estos animales, intentar tratarlos a como ellos fueron evolucionando en cuanto a la parte alimenticia, podría ayudar mucho a lo que sería la salud gastrointestinal. Y bueno, también gracias a todo esto hay una probabilidad de que se reduzca el riesgo de cólicos, úlceras y malestar intestinal. Y bueno, solo agradecerles por su tiempo. E igual aquí queda mi contacto por cualquier duda que puedan tener.